el mejor día, la mejor hora, el mejor momento. Cualquier cosa puede pasar. Continuamos con más de Sábado de la Noche y ahora les quiero presentar a un invitado que está in situ aquí en el estudio. Dice que no le van a echar cuento a quien sabe historia, por eso nos va a contar muchísima. Con nosotros el señor Jaime Araque, actor. Él comenzó con La Dama de Rosa, más tarde se consagró con Rubí Rebelde. Tiene desde el año 91, me decía justamente en comerciales, viviendo fuera de este país, pero regresa con aspiraciones políticas. Ay, papá. Sobre eso y más vamos a estar Bueno, Melissa, conversando. de verdad que para mí es un gusto poder estar aquí. De verdad que los veo mucho. A Orlando. ¡A esta belleza, Dios mío! De verdad que estoy súper contento y estar en mi país. Yo creo que es un gran momento donde podemos entregar lo mejor que tenemos. Hay grandes oportunidades, sacar el país adelante. Eso es lo que yo pretendo, ¿no? De poder entusiasmar a que todavía tenemos acceso a muchas cosas importantes, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, bueno, ya vamos a estar conversando sobre todos esos años dorados de la televisión venezolana. Yo me acuerdo que a mí me decían Rubí Rebelde en el colegio. ¿Por qué sería? Por bien portada. Tú con ese carácter tan dócil, ¿por qué te dirían así? Sí, ¿verdad, Rubí Rebelde? Era porque te portabas mal, Sí, seguro, ¿no? sí, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Mira, vamos a comenzar por el inicio. Sí, para mí, fíjate, es mucha nostalgia, porque definitivamente Venezuela era un país de superproducciones. Nosotros teníamos prácticamente el liderazgo internacional del género de la telenovela. Nunca los mexicanos ni los colombianos en ese tiempo tenían industria, sino éramos los grandes competidores los mexicanos y nosotros estábamos en prime time en todo el mundo. Es decir, mi vida, que terminabas una telenovela y tenías que recorrer 110 países promocionando y dejando el alto el nombre de tu país. Tú decías, Dios mío, ¿cómo es posible que podamos hacer esto en Venezuela y esto pueda trascender, ¿no? Y de alguna forma estábamos en un país donde, wow, la meritocracia, la ética, el profesionalismo, donde tú veías gente espectacular como un Román Chalbó, el mismo José Ignacio Cabruja, América Alonso, Amalia Pérez Díaz, Tomás Enrique, gente que realmente, mi vida, era de uno, wow, rendir pleitesía al talento y a la ética. Existía un profesionalismo impecable, una alta gerencia espectacular. Nunca olvidaré a Luis Guillermo González, ¿se acuerdan de ese Claro, señor Cines. Él fue, mi vida, el creador del mercado mundial. Fue un hombre que dijo, vamos a dominar el mundo con el género de la telenovela. Juan Lamata, el mismo Peter Botón, bueno, Arquímedes Rivero, que en ese momento estaba en Radio Caracas Televisión, y era un grupo multidisciplinario, pues, de ejecutivos maravillosos, que cuando a ti te daban la responsabilidad, vas a protagonizar en horario estelar, mi vida, eso te temblaban las piernas, pues. Eso era una industria. Y tú en ese momento fuiste como el protagonista más joven, ¿no? Sí, yo ¿Rompiste protagonicé. ese récord? Claro, fui el protagonista más joven en horario estelar, a las 9 de la noche. Fue una gran responsabilidad porque, imagínate, eso era el horario de las grandes figuras de la época, pues. Sí. Y de alguna forma, claro, fue muy difícil porque no es que no confiaban en mí, pero decían, uy, Jaime Araque, demasiado chamo, no, olvídate, Venevisión nos va a destrozar. Y venía nada más y nada menos en ese momento Guillermo Dávila con esta, ¿cómo es que se llama? Álvaro Bersi, que venían del éxito de Lidia Elena. De Helena, van a decir, van a hacer Pero pedazos. esta era Fabiola, ¿no? Fabiola, mira, y Fabiola nos duró en el aire 3 meses. Y fíjate que Rubí fue un éxito internacional, de verdad que me dio el privilegio, pues, de esa gran oportunidad. José Ignacio Cabruja fue un hombre que significó mucho en mi vida, me llevó a la televisión, a la mano de él fue que fui a la televisión y por eso le debo mucho a mi país, mi vida. Eso eran unos momentos donde tú decías, Dios mío, qué cosas tan maravillosas estamos haciendo. Y para mí luego ver la caída de la televisión venezolana me dolió mucho, porque lo que se hizo internacionalmente fue brutal y nosotros mismos los acabamos, ¿me entiendes? Porque se trata que muchas veces el venezolano ha sido su peor enemigo. Es increíble con la industria. Cuando de pronto teníamos un Radio Caracas Televisión, mi vida, que dominaba el mundo de las telenovelas. Pero lamentablemente, como son las cosas,
un momento determinado yo llegué a Radio Caracas después de 2 años porque tenía que protagonizar una novela que lamentablemente no pude culminar por problemas de producción y el giro que estaba llevando Radio Caracas Televisión en ese momento. Un país politizado en ese momento, muy con situaciones difíciles, el hecho pues de la misma desestabilización de un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez. Había momentos muy difíciles dentro de la democracia venezolana. Y yo creo que Radio Caracas en ese momento se politizó mucho. La línea editorial cambió, empezamos a hacer telenovelas que prácticamente, mi vida, fuimos responsables de todo lo que está sucediendo. Como te digo, por estas calles. Por estas calles, mi vida fue una de las novelas más nefastas de la televisión venezolana. Acabó con la psiquis del venezolano. Empezaron los resentimientos sociales. Venezuela era, mi vida, el exportador más grande de la industria y cambiaron la línea editorial y perdimos todos los mercados. Ahora, Jaime, esa desilusión de la que estás hablando es la que en este momento te lleva a dar un salto tan disímil o inesperado para muchos hacia el campo de la política, en un momento también en que los políticos están bastante desacreditados, en que la gente ha perdido, o por lo menos es la percepción que yo tengo, la gente ha perdido la confianza en los políticos y tú, sin embargo, decides incursionar en ese terreno. Claro, fíjate, Orlando, lo que pasa es que, mira, para mí como venezolano, como te digo, yo vengo de un país de grandes oportunidades, lo que Venezuela nos ofreció en los años 90, donde realmente lo que emprendías lo podías llevar, pero a muy alto nivel. Luego, a mí me exiliaron porque definitivamente la línea editorial de Radio Caracas, ya el protagonista tradicional no cabía. Ellos tenían otros tipos de líneas editoriales. Fíjate, por estas calles, todos los escritores que llegaron eran personas que querían de izquierda, pero nos olvidamos del mercado mundial, mi vida, y nos empeñamos en la situación interna, que fue gravísimo para Venezuela misma. Y yo, bueno, si te soy sincero, de alguna forma tengo una tradición muy importante política. Mi padre, Ezio Araque, fue un hombre, un estadista, pues mi papá fue un gran empresario, mi vida, por eso es que mis lineamientos son totalmente distintos. Pero tu padre estuvo en algún momento en el Congreso, pero también ¿no? fue ministro y diputado, ¿no? Ministro, fue diputado, fue presidente y vicepresidente del Seguro Social, pero eran personas, mi vida, que se preparaban para gobernar. Mira, muchas veces... ¿Y tú estás preparado para gobernar? Bueno, yo te voy a echar un cuentico. Me puse como Laura en América. Bueno, tú sabes, Orlando, que hay una cosa que yo le decía a muchos amigos en un momento que estuvimos conversando. Yo les decía, mira, es que ser actor y ser político no es suficiente para gobernar. No es justo, Orlando, que lamentablemente tengamos personas que no han trabajado nunca, que nunca han generado $1, que ni siquiera han podido de alguna forma ni manejar negocios familiares, puedan gobernar un país. Eso es una irresponsabilidad. De alguna forma, bueno, yo vengo de esa escuela, asimismo como la escuela de Renio Tolina. Renio Tolina fue un hombre que generó abundancia, riqueza, libertad de pensamiento, libertad de poder decir las cosas, porque fue un hombre muy exitoso profesionalmente y generó abundancia, y su misión era poder hacerlo. Yo vengo de una línea de trabajo como la de mi suegro, el ingeniero León Febres Cordero, que fue presidente del Ecuador, que me involucró mucho, Orlando, en todo lo que pudiéramos decir el servicio público. Pude estar con él dentro de proyectos de infraestructura maravillosos, con la Universidad de Oxford, que hicieron el Malecón 2000, proyectos de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento ambiental. Es decir, que me entregó una fuerza y una experiencia brutal en ese sentido. Además, pues, me pude, gracias a mi arte, de poder recorrer tantos países, de poder de alguna forma conocer tanta gente, pude desarrollarme también en las áreas de energía, pude tener consorcios importantes con la gente de la Compañía General de Combustible Argentina en campos marginales de petróleo, pude estar en tecnología, comercio, en producción ejecutiva en Estados Unidos, dentro del mercado norteamericano, con la gente de DreamWorks, es decir, y también he tenido fracasos gigantescos y brutales. Bueno, sobre esos fracasos no vas a estar hablando al regreso, porque tenemos que ir a una breve pausa comercial y regresamos con más. Con nosotros está Jaime Araque conversando sobre sus aspiraciones políticas. Ya volvemos.